A saludar a nuestro primer invitado en entrevista esta mañana. Está con nosotros Germán Acuña, el doctor Acuña, presidente regional del Colegio Médico. ¿Cómo le va, don Germán? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Una alegría en esta semana de Fiestas Patrias poder saludar a todos los que nos están viendo, pues unas Fiestas Patrias como la del año pasado, ¿no? Distintas a las que habíamos tenido toda la vida. Exactamente, le agradecemos que se haga un paréntesis ahí también dentro de sus labores, lo vemos ahí con indumentaria, pero bueno, entremos en materia, entremos de lleno, Germán Acuña. A ver, lo primero, usted lo ha dicho, estas Fiestas Patrias están en un contexto distinto al del año pasado. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar vamos a separar la fiesta del año pasado y la de este año con las anteriores. Nosotros veníamos toda la vida teniendo Fiestas Patrias con unas tradiciones de fondas, cuecas, rodeos, asados familiares grandes, muchas personas en los barrios, en las poblaciones, se juntaban, hacían fiestas masivas, se juntaban los clubes deportivos, los que jugaban a la pelota, no solamente los que hacían rodeo. Y eso el año pasado se ve interrumpido bruscamente por la pandemia. El año pasado tuvimos una situación muy compleja, estábamos en cuarentena acá en la zona, y recuerdo que tuvimos unos sí y unos no con el gobierno, porque el gobierno planteó la posibilidad de tener un fondéate en casa, dijeron ellos, y nosotros acá en la octava región dijimos no fondéate en casa, porque estamos en una situación muy compleja, tenemos muchos enfermos, muchos muertos, y no hay posibilidad, tenemos que respetar la cuarentena y quedarnos encerrados. Bueno, este año estamos en una condición distinta, estamos en otra fase de la pandemia, y hay una tendencia de las personas a querer salir de fiesta. Quisiéramos estar con nuestros seres queridos, abrazarnos, besarnos, bailar cuecas, estar juntos, quisiéramos tener fonda. Pero yo no puedo sino decir que este virus es un virus que nos ha enseñado una gran lección. La tremenda lección que nos ha enseñado este virus es la lección de la humildad. Y la humildad para nosotros, el equipo de salud, para los médicos, los epidemiólogos, los matemáticos, los que hacen predicciones, una gran lección de humildad. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos depara a la vuelta de la esquina, porque este virus nos ha sorprendido permanentemente. Y entonces, dicho esto, hay una gran cosa que sí sabemos, un aprendizaje que hemos tenido, y es que el autocuidado no se puede reemplazar por nada. No hay medida de gobierno, no hay cuarentena, no hay resguardos policiales, no hay nada que pueda reemplazar el autocuidado. Sí, y el autocuidado está definido en el uso correcto de la mascarilla, el lavado permanente de manos, uso de alcohol gel y la distancia social de 2 metros entre las personas. Eso es lo que sabemos. ¿Cómo se logra? Algunos signos, sí. ¿Cómo se logra? Tenemos algunos signos de alerta hoy día. Sí, no, vamos a ir a eso. Signos de alerta que nos preocupan. Deme un segundo, antes de ir a eso. ¿Cómo logramos el autocuidado? Porque evidentemente lo ha dicho, acá ya no va a estar el gobierno encima, el plan paso a paso, lo ha dicho la subsecretaria Daza, va a cambiar, incluso las cuarentenas van a eliminarse probablemente, el toque de queda está en retirada. El autocuidado, ¿usted lo traduce en una conciencia propia, autocuidado, o en una conciencia de grupo, familiar? ¿Cómo llegar al autocuidado? Porque nos quedamos mucho en el concepto, pero la gente que está en la casa quiere saber cómo se materializa ese autocuidado. Nosotros nos creemos grandes. Como país creemos que tenemos el derecho a escribir una nueva constitución, porque creemos que tenemos la sabiduría para hacerlo. Yo apelo a todos quienes creemos que tenemos la sabiduría para hacerlo, para que tengamos también la sabiduría de cuidarnos, de cuidar nuestra salud y nuestras vidas. Si somos capaces de escribir el futuro de Chile, antes de escribirlo en papel, escribámoslo en la vida cotidiana. Y escribirlo en la vida cotidiana significa el cuidado de mi salud, de la salud de mis seres queridos más inmediatos, y a través de eso, solidariamente, cuidar la salud de todos los chilenos. Eso, no tenemos lecciones para eso, no tenemos un manual de cortapalos. El manual de cortapalos es muy sencillo, ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. Y lo repetiremos hasta el cansancio, pero ¿cómo hacemos que entendamos en familia? ¿Cómo hacemos que entendamos en grupos comunitarios que esto es verdad? La verdad que yo creo que habría que buscar sociólogos que nos puedan asesorar en eso, pero si el pueblo ha sido capaz de exigir escribir una nueva constitución, seremos capaces también de escribir nuestra historia de salud. Y escribir la historia de salud significa autocuidado. Ahora, yo no puedo sino apelar
a que las personas creamos que la solidaridad es lo único que sirve. Cuando yo me cuido, cuido a mis seres queridos y cuido a toda mi comunidad. Germán, ahora hablamos mucho de autocuidado. Yo le pregunto, estamos en un momento sanitario bueno, positivo, con una cantidad de casos nuevos al día de COVID controlada, menor, con una positividad nacional que está en el 1%, poco más, poco menos, en la región del Biobío también. ¿Esto se debe a la vacunación o también usted lo atribuye a que la gente, el chileno, ha entendido a regañadientas y ha aprendido a cuidarse? ¿Usted cree que la gente en la calle, de tanto que se repitió el mensaje, ha cambiado su actitud? Mira, primero yo no puedo sino aplaudir la política de vacunación, que ha sido altamente exitosa. El Seremi de Salud del Octava, don Héctor Muñoz, le ha puesto muchas ganas a este trabajo y a este esfuerzo. Todo su equipo han trabajado muy bien. La atención primaria ha hecho una labor notable. En la provincia de Arauco, los hospitales con sus grupos directivos también han hecho una labor notable. Tenemos un porcentaje de vacunación que es muy alto y que sigue aumentando, y eso es buena noticia, y tenemos que agradecer que nuestra política haya incluido esto, lo haya incluido con tanta vehemencia. Hay otros factores probablemente más complejos de la epidemiología que no tiene sentido explicar, pero probablemente hay otros factores que también han contribuido. Respecto al comportamiento de las personas, es muy difícil de medir. Se ha medido, por ejemplo, cómo se desplazan los teléfonos celulares de una comuna a otra, y hemos tenido muchas veces con tristeza que aceptar que durante momentos que se suponía que estábamos todos confinados por cuarentena, igual los celulares se seguían moviendo. Entonces parece que no ha sido tan exitoso el confinamiento y que las personas no han tenido una madurez al respecto. Ahora, a mí me llama la atención porque años atrás, cuando tuvimos la epidemia del cólera, hubo una tremenda actitud positiva de la gente que dejó de consumir mariscos, que dejó de consumir agua y que salvamos el cólera como un ejemplo en América Latina. Hoy día pareciera que el tiempo ha pasado y que no nos ha hecho más maduros cívicamente. Pero yo insisto que si creemos, porque tenemos las capacidades, si creemos y tenemos las capacidades para escribir una nueva constitución, con mayor razón podremos escribir la constitución de la salud, la constitución del autocuidado. Me parece que yo no puedo sino apelar a la conciencia cívica de todos los que queremos construir el futuro de Chile. No sacamos nada con construir el futuro de Chile en un contexto de irresponsabilidad que nos lleva a enfermarnos. Tenemos que construir el futuro de Chile en un contexto de responsabilidad. El autocuidado para mí es un sinónimo de cómo vamos a escribir la nueva Constitución. Estamos pasando de un cuidado colectivo a un cuidado individual, porque 1 más 1 hacen 2 y se cuida el colectivo también. Así es. ¿Usted cree que es hora de cambiar el plan paso a paso? Lo ha dicho la subsecretaria esta mañana, probablemente se modifique la fase 1 de cuarentena total, hay políticas de mayor apertura en las fronteras. ¿Usted cree que eso es coherente con el momento que vive la pandemia o nos estamos apresurando? Mira, este virus nos ha dado grandes lecciones de humildad. Y eso yo siento que a veces a todos nos falta un poquito. Reconocer que a la vuelta de la esquina el virus nos trae sorpresas, y eso a mí me parece que nos llama a ser un poquito más cautos siempre. Como siempre, si creemos por los números, por los análisis, que podemos avanzar un paso, yo creo que la prudencia diría avanza medio solamente, porque, insisto, todas las semanas aprendemos algo nuevo del virus. En ese contexto yo creo que lo sano y razonable es que si el gobierno, si las autoridades, si los académicos no nos llaman con fuerza al autocuidado, lo hagamos nosotros mismos. Hoy día tenemos signos de alerta, que son los brotes que hemos tenido en hospitales y en la comunidad, y la presencia de una cepa dura como en la cepa Delta. Esos dos signos de alerta a mí me dicen, cuidado, por favor, tengamos cuidado, no sea que después vayamos a arrepentirnos. Pasamos unas fiestas patrias con tantas diferencias, tan solo el año pasado. Hoy día la vamos a pasar un poco mejor, pero que no se nos suelte la mano, por favor, que no se nos suelte la mano, porque recordamos que aunque estemos vacunados, igual podemos transmitir el virus, que hay todavía bolsones de personas que no se han querido, no han podido vacunarse, y entonces en ellos pueden ocurrir estas cosas. Y pensemos que además no sabemos cómo funciona la cepa Delta con las vacunas. ¿Qué magnitud
de amenaza es la variante Delta según su punto de vista para la realidad chilena? No, eso es lo que no sabemos. Y como no sabemos, tenemos que ser cautos. Si tuviéramos todas las respuestas, probablemente podríamos hacer políticas perfectas. Pero no tenemos todas las respuestas, no sabemos, estamos aprendiendo. Y eso es lo que nos obliga a ser cautos. Yo creo que hoy día tenemos claramente menos riesgo que el que teníamos el 18 pasado, pero absolutamente distinto del 18 pasado y este 18 de lo que fueron los 18 anteriores de toda nuestra vida. Entonces, todavía tenemos que ser muy prudentes y muy cautelosos. Hay que pensar que hay muchas familias que tienen adultos mayores. Sí. Probablemente ahí tienen que tener mucha más exageración en el autocuidado. Porque si llega un contagio donde hay adultos mayores, vamos a pasar de nuevo las penas que pasamos, duras penas que pasamos el año pasado. Germán, ¿usted está de acuerdo en terminar con el toque de queda y dejar hasta acá el estado de excepción hasta septiembre? Porque lo ha reconocido el gobierno. Todo apunta a que desde octubre en adelante no hay más estado de excepción que incluye el toque de queda. Mira, la verdad que yo creo que el toque de queda ha sido una medida controversial porque cuando se ponía el toque de queda a las 8 generábamos unos tremendos hacinamientos a las 7 de la tarde. Cuando el toque de queda era a las 10, tremendos hacinamientos a las 9 de la noche. Entonces, es una medida que per se no sabemos bien cuánto contribuyó. Así es que yo creo que lo razonable es que sin toque de queda, apelando a la conciencia de las personas, podamos dar más tiempo de esparcimiento. Si todos tienen que salir juntos corriendo de un restaurante, porque se acerca el toque de queda, hay más posibilidad de contagio. Si hay libertad para que unos se retiren a las 9, otros a las 10, otros a las 11, porque no hay esta premura de salir todos corriendo, hacinarse en las micros, hacinarse en los taxis, hacinarse en los Uber, porque hay toque de queda, a lo mejor es preferible. Entonces yo creo que a veces las medidas suenan muy coherentes, pero la vida nos enseña que no son así. Y estos han sido algunos de los aprendizajes de este tiempo. La pandemia marcó en el mundo, la pandemia del COVID-19, un antes y un después. Evidentemente han habido en la historia otras pandemias, pero esta es la que nos tocó vivir a nosotros. Y usted ha hablado del trabajo de la Constitución, de los constituyentes que están redactando lo que va a ser la nueva Constitución. ¿Qué espera de esa discusión en el ámbito de la salud? Bueno, la verdad que yo espero que tengamos una vuelta a los conceptos más humanistas de la salud y a los conceptos más éticos de la salud. Espero que podamos entregarle a los colegios profesionales la tuición ética sobre sus pares. Hoy día no tenemos tuición ética verdadera porque lo que se hace en tribunales de justicia es muy vago y muy amplio. Se refiere a crímenes, no se refiere a temas éticos. Necesitamos volver a la humanización, necesitamos volver a la ética en salud, necesitamos volver y acentuar cada vez más el trabajo en equipo. Necesitamos que la salud pública se robustezca para que todos los chilenos tengan acceso. Hoy día, post pandemia, vamos a tener una lista de espera tremenda en muchas patologías que hacen sufrir a la gente. Probablemente nadie va a morir porque tenga unos juanetes dolorosos, pero por Dios qué vida terrible tiene con eso. Así como esa enfermedad, hay muchas otras que tenemos que ir resolviendo y resolviendo pronto. Y para eso necesitamos una salud pública potente que trabaje muchas horas. No puede ser que nuestros quirófanos trabajen de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tienen que trabajar hasta las 10 de la noche, como en todas partes del mundo. A lo mejor tenemos que partir a las 7 de la mañana. Tenemos que robustecer el sistema de salud pública chileno. Tenemos que hacer que las personas cambien sus conductas. Si mantenemos la obesidad que tenemos, vamos a seguir con grandes gastos en salud, en infarto y en diabetes. Tenemos que invertir en educación. Educación y salud van de la mano, parece que eso se nos ha olvidado. Esperamos que la nueva Constitución vuelvan a ir de la mano. Por último, Germán Acuña, consejos para estas fiestas patrias. Ya hablamos del autocuidado, pero bueno, ese concepto es muy amplio. Autocuidado frente a la pandemia, pero también cuidado en lo personal, que no me vaya a hacer mal lo que voy a comer, no comer en exceso, no beber en exceso. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, por cierto, no manejar con alcohol en el cuerpo. Eso es probablemente lo primero, lo más importante. Importante de todas. Jamás conducir un vehículo con alcohol en el cuerpo. En segundo lugar, cuidarse los excesos. Y del punto de vista de la pandemia, lo que ya sabemos, ¿cierto? Lavado de manos permanente, evitar las aglomeraciones, estar a distancia de 2 metros uno con otra persona y usar adecuadamente la mascarilla. No pensar que porque llega un tío o porque llega un primo no hay riesgo. Y entonces tenemos que cuidarnos. Muy bien. Germán Acuña, presidente regional del Colegio Médico. Muchas gracias por conversar con TVU Noticias. Un gusto y a cuidarse. Así es. Y a pasarlo bien.